Psicología mediumnímica. Del ser. Las clases espirituales y materiales. El lugar habitado por los espíritus equivocados es inmenso comparado con el mundo material, pues aquel abarca un espacio millones de veces más grande y dentro de él, no es ni un punto imperceptible al cual desde ciertos lugares casi no se puede localizar. Es tan inmensamente grande, que lo físico pasa a ser un lugar pequeñísimo, está ocupado en toda su extensión por espíritus impurificados, dando esto la magnitud de las innumerables categorías espirituales que existen y sus diferentes composiciones. Describir paso a paso su vida, discriminar en forma intensa su existencia, es casi imposible porque ellas tienen en desarrollo la misma vastedad que su amplitud. Antes de la formación de la materia y de que los espíritus tuvieran que pasar la prueba terrenal, estos vivieron por milenios en aquella inmensidad a la cual pertenecieron por su imperfección, por cuanto el establecimiento y la elaboración de los elementos para encarnar, es una pequeña formalidad, para terminar de depurar al espíritu después de los cuantiosos sufrimientos pasados, que en la eternidad de iba a ser un segundo, y en la de su estada en el espacio por su equivocación, un instante. Para estos, la constitución de la tierra iba a ser el tamiz por donde pasarían para limpiarse de las últimas impurezas y poder tener su evolución espiritual de acuerdo a la creación del espíritu. En el limitado lugar, donde vivían los espíritus que no tienen claridad y ahora se haya ocupado en parte por los mundos purificados, conviven los que repararon su error, tienen luz y están alejados de la imperfección, porque su progreso así lo ha requerido al depurarse, eliminando las impurezas que tenían, lo que les permitió ascender al lugar que les corresponde. Viven en ese lugar, lejos del error, pero aún no habitan en el sitio ilimitado de la creación, pese a que tienen la pureza que existe en la eternidad sin fin, donde hay felicidad. Su contacto directo o convivencia con los espíritus que nunca se alejaron del bien, se concretará al final de la purificación de todos los que cayeron en la equivocación. Estos ya han cumplido su misión y, elevándose, se han hecho acreedores a ello y van a vivir en esas regiones por su misma evolución, tienen allí la felicidad, siendo esto el avance del amor para eliminar el mal y sus tristes consecuencias. Las categorías que existen en el espacio ya prefijado donde habitan los seres equivocados, están denominadas por su característica para que el conocimiento dentro de la faz material y espiritual las pueda diferenciar. Para ello toman variados colores y establecen señales, pero, las que más podrían perjudicar a la humanidad, son desconocidas para esta y viven en regiones muy apartadas de lo terrenal, sin contacto directo con esta, porque su acercamiento es tan perturbador, que produciría un caos tal en las costumbres y acciones de los encarnados, la vida racional desaparecía para darle cabida a instintos tan atrofiantes, que se eliminarían unos a los otros en una forma que la mente humana no puede ni prever. Su base es la destrucción. El progreso y la subsistencia se mantendrían en algunas regiones donde los seres que las habitaran quedarían aislados, no pudiendo tener contacto con esas fuerzas espirituales que intuyen a que se despedacen. La pelea del hombre con la bestia, o sea de la unidad con la partícula, haría al encarnado más bruto y de instintos irracionales. Estos elementos, cuyo contacto con la tierra distan espacios difíciles de imaginar, tienen su atraso espiritual en evolución y cuando les toque el turno de pasar por el tamiz depurativo, van a ser más benefactores y adelantados que los que hoy están encarnados, porque allí, donde tienen su asiento, aislados, van depurándose por medio del dolor que soportan por las consecuencias de sus imperfecciones y se elevan, porque alejados de las perturbaciones de otros elementos, que podrían desviarlos de ese fin prefijado, progresan constantemente. El peligro de ellos no va a ser el retroceso espiritual actual, sino que tal vez pretendan ser jueces de los que quieran hacerlos desviar de su misión depurativa por la cual tantos dolores tuvieron que pasar. Hay muchas categorías que pertenecen a la órbita de la materia.
De ellas vienen seres a encarnar por primera vez que no tienen contacto con el mundo espiritual, pues ya materialmente están todos dentro del espacio terrenal. Estos espíritus que viven así, libres de ideas ajenas, y que en pequeñas delegaciones de acuerdo a su evolución van encarnando, tienen grandes ventajas porque no se ven dominados por el medio ambiente al que pertenecían y que influye para que éste se equivoque, evitando de esta forma su reparación. Pero en ellos, lastimosamente, ya va entrando la alteración y sufren las influencias de los que perturban y dominan dentro de la humanidad. Muchos de sus integrantes ya desviados de su misión por las sugerencias y los errores que les hicieron cometer, no vuelven al grupo a que pertenecían y allí, lamentablemente, después de haber desperdiciado la oportunidad que tenían de purificarse, empiezan a transmitirles esa rebeldía que fue causa de su equivocación y comienza a germinar en ellos la idea de no aceptar la encarnación y de combatirla. Como estos grupos de acuerdo con su evolución, van acercándose nuevamente a este mundo, cuando lleguen cerca de él serán otro enemigo más porque ya la efervescencia que produjo el ir y venir, ha fomentado una especie de odio y rencor, que se manifiesta en una venganza de exterminio con todo lo que sea materia. Estas categorías que son muy numerosas y que se van acercando a la Tierra, trastornan e influyen en los sistemas civilizados que ésta tiene, porque estos elementos sin excepción, por su propio retroceso, son muy difíciles de amoldar. Por ello tratan de establecer las anormalidades que tienen y que fomentan entre todos los demás. Esto se produce en diferentes formas ya en ideas, enfermedades, vicios o reformas, en general perjudiciales y nunca benefactoras. Cuando este conjunto de espíritus se va disolviendo por su progreso hacia el bien, los que así no lo han hecho pasan a pertenecer a diversos grupos del espacio. Las anormalidades que produjeron desaparecen, eliminándose por sí solas sin necesidad de combatirlas. Es que estas imperfecciones no pertenecen al género humano o a su condición ya estable, sino que es algo impuesto por la fuerza numérica que al alejarse se disipa. La purificación o evolución de los espíritus hacia el bien era un plan ilimitado que no tendría que tener interrupciones porque hacia la tierra o a los mundos que se crearían para que los seres terminaran de depurarse, irían llegando de acuerdo a su condición y al adelanto que tuvieran dentro de las esferas a que pertenecieran. Al encarnar, casi sin excepción, estaba ya prefijado que se purificarían e irían a los lugares de luz. Esto, aunque lento, tenía un constante progreso y su marcha era sistemática, previéndose ya como una realidad la redención total de la equivocación. Pero lamentablemente, la ignorancia de algunos de esos empecinados jefes que se creían superiores a la máxima inteligencia, buscaron con sus perturbadas inclinaciones desviar este curso por medio de la rebeldía que levantarían en las dos fases, espiritual y material. Su acción empezó a ser activa, decretando la invasión a la materia para que se perturbara la apacibilidad de esa vida natural y la germinación del mal trajera su decadencia. Los encarnados sufrieron, por desdicha, las consecuencias, porque si muchos no las aceptaron poniéndole vallas a esa disposición, otros no soportaron los resultados que esa perturbación les traía, la que los asolaba con enfermedades y penurias, y claudicaron, por recibir por medio de su sexto sentido los placeres y goces que luego practicaron. Así comenzaron a imperar el vicio, la dominación, cuya derivación lógica traía la esclavitud que se produce cuando uno cubre sus necesidades a expensas del otro. Ruda y primitivamente, nacieron los seres que mandan y los que se dejan mandar, la lucha terrenal de la convivencia en la materia dentro del prejuicio, las imperfecciones, las dominaciones y sus derivados. El establecimiento de distintas fuerzas, cuyas categorías se fueron formando después de la creación de la materia, cuyo mando tomaron las magias, que son las principales causantes y que más incidieron para que se detuviera la marcha evolutiva del ser hacia su condición, tuvieron como principio acercar hacia ellas a todos los que en estado imperfecto quisieran combatir esa idea errónea,
según sus principales jefes, de una igualdad espiritual y de que todos vivieran la misma luz, la misma ascendencia, no habiendo diferencias. Esto lo consideraban nocivo para su personalidad por conceptuarse superiores, y sostenían que no podía admitirse que los espíritus más atrasados pudieran llegar a ser como ellos o tener la misma importancia. Ya erigidos en jefes y velando por estos erróneos prestigios, desconocieron las leyes de Dios, sosteniéndolas equivocadas, por creer ellos imprescindible las diferencias como una necesidad armónica y que la igualdad en cualquier orden, aun en el espiritual, no tendría razón de ser, porque las clases inferiores son serviles de las otras, que según ellos, tenían una superioridad ya en su creación, proclamando así una variedad creativa que no puede corresponder de acuerdo a la perfección, al concepto del bien, que emana de la luz, que es la fuente de la inteligencia, factor de la existencia de los espíritus. Estos jefes del espacio, que accionando dentro de las magias decretaron el reinado del terror y asolaron a la tierra desde todas las latitudes, actuaron con prontitud, buscando satélites que obraran de acuerdo a sus inicuos propósitos y fomentaran en las dos fases lo ya dispuesto en las decisiones tomadas para interrumpir la redención. Fue tan perjudicial su acción, que después de millones de años de una marcha constante de los espíritus hacia su evolución, llegó la hora de la rebeldía y estos cometieron tantas equivocaciones, fue tan perverso su proceder que, dentro de la materia, llegaron a tal grado de degeneración que se sucedieron los cataclismos por su propia incomprensión. Habían llegado a convulsionar a la humanidad por medio del acercamiento de esos grupos lejanos y que su contacto, por no estar todavía en condiciones de elevarse, produciría la eliminación de la materia en un caos de destrucción que le suprimiría todo principio de vida que aquella tuviera. Contra esa voluntad equivocada, obró la fuerza del bien, tratando de salvar a todos los que en una u otra forma habían procurado impedir tan azaroso destino. Llegaron hacia estos y procediendo en su libre albedrío, convivieron en algunas comarcas, reanudando la evolución en las fases material y espiritual para mejor facilidad de los encarnados y hacer más llevadera la misión. Pero esto no sucedió una vez sino varias y en cada una de ellas se perdía todo el adelanto que se había conquistado, volviéndose a la formación de la materia inerte. Decisiones superiores buscaron para estos desdichados la salvación de la inicua equivocación en que habían caído. Miles de enviados encarnaban para establecer, en la ignorancia de la materia, los conocimientos del espíritu. Pero el mal era tan fuerte, que aun estos mismos que con entereza no se habían desviado del bien a la caída de los espíritus, se apartaban de sus misiones y tenían que soportar la reparación. En vez de ser guías eran aprisionados y caían vencidos, dominados por la materia. Aunque su obra no pudo ser terminada porque su desviación lo impidió, dejaron muchos adelantos y establecieron en la tierra los conocimientos sobre la existencia del espíritu y la vida eterna. Así, una vez aclarados los horizontes e iluminadas las mentes, esto representó una valla que impidió que los cataclismos siguieran produciéndose. Pese a los fundamentos establecidos y a los conocimientos que se habían adquirido, los peligros de nuevos desastres no desaparecían, motivados por las aberraciones que se estaban cometiendo, que darían cabida al acercamiento de grupos de categoría mucho más atrasada que los destruiría. Hubo uno de estos enviados que haciendo un sacrificio supremo y ayudado por toda la fuerza espiritual del bien, impidió que estos resultados azotaran de nuevo al mundo. Él demostró las consecuencias que traían el error y la falsía. La redención en su transcurso se vio amenazada por fuerzas equivocadas, que la acosaban, tratando de eliminar el principio que se había establecido y que tenía su origen en la fraternidad, por donde llegarían a Dios, en la comprensión y el amor iluminando su espíritu. Pero las magias, no se quedaron inactivas y en todo comienzo de bien que podría iniciarse en la tierra,
ellas en una u otra forma se iban introduciendo en sus filas para evitar el progreso de éste y eliminarlo en el concepto de la virtud, apoyándolo y haciéndolo poderoso para el desarrollo del mal. Dentro de las distintas categorías espirituales que existen en el espacio de la equivocación, si bien es cierto que su dominación está casi positivamente radicada en las más poderosas, hay muchas de otras clases y elementos, que nada tienen que ver con ellas, y que su acción, sin serles directamente contrarias, están al margen, aunque al final sus propósitos son los mismos. Ellas, que son las que circundan la tierra en toda su faz espiritual y conviven en la material, saben que allí van a conseguir triunfar porque, aunque los grupos lejanos son mucho más numerosos, destructivos y fuertes, tienen que pasar o acercarse al mundo terrenal donde ya, por su misma evolución, les va a ser factible poder desunirlos y aprisionar los restos que estén de acuerdo con sus finalidades, para ser en esta forma cada vez más poderosas y su dominio más terminante. Las que subsisten y que son de menor importancia, obran con la complacencia de estas y porque en cierto modo las ayudan a desarrollar sus planes, formando el contrapeso necesario, para que puedan tener un tercero en quien descargar culpas o que soporte las consecuencias por los errores cometidos por ellas. Estos enemigos pequeños, que en desigualdad de criterio obran independientemente, también lo saben y evitan provocar su enojo y cuando aquellas llegan y dicen aquí tengo que mandar yo, se retiran prontamente dejándoles el lugar, no entablan lucha y únicamente lo hacen cuando los más fuertes tratan de destruirlos y hacerlos prisioneros, o eliminarlos. Entonces ante el peligro de ser absorbidos, se defienden y en esas batallas espirituales se pulverizan miles de espíritus, que pasan a vivir en condición de partículas, hasta que su error cometido sea reparado y pueda volver a formar la unidad. Hay algunas categorías a las cuales las más poderosas no las pueden absorber, porque serían perturbadoras dentro de sus filas y producirían anormalidades que no les dejaría cumplir los planes premeditados. Entonces, en esas contiendas espirituales diezman a las que no pueden huir, o dejan que se establezcan en otros lugares donde no las molesten e impidan el desarrollo de sus proyectos. No siempre vencen las magias o los grupos fuertes, a veces éstas tienen que ceder y no porque su capacidad las inhiba para exterminarlas, sino que también, aun en ese mundo del mal donde conviven, se ven trabadas y su absorbencia termina cuando sus víctimas no tienen que pasar por las consecuencias que estos en sus imperfecciones les quieren imponer. Aquí interviene directamente la fuerza espiritual del bien, que impide esos impulsos, oponiéndoles una valla insalvable que defiende al débil o al que se sienta avasallado. Entonces, aquellas ceden ante la imposibilidad de vencer y se retiran abandonando el lugar y quedando destruidos sus proyectos, los cuales no pudieron realizar porque violaron un principio que el espíritu tiene. El libre albedrío. Entre las clases que existen en ese mundo de la imperfección, no todas presionan sobre la unidad. Algunas sustentan propósitos destinados a azotar a las partículas que en una u otra forma dan vida, en el orden natural y cumplen también su misión reparadora. Desencadenan sobre ellas con la misma facilidad, pero con más amplitud y eficacia destructoras pestes, eliminando de la existencia en la materia a millares. Pero no solamente su devastación se basa en su exterminio sino en desarrollar instintos que las perturben y rebajen alejándolas de su destino. Son terminantes, y a veces, como ellas no tienen discernimiento para analizar y no pueden soportar sus consecuencias, esto les produce un caos que atrasa enormemente su misión e impide que cumplan con el plan prefijado para su encarnación, que era en ese sistema, armonizar y facilitar la evolución de la materia a su condición espiritual. Estas también tienen su adelanto o atraso y pertenecen a grupos definidos, algunos de ellos formados por partículas y unidades y otros solamente por las primeras. Los más temibles y que más daño hacen, son los que, dirigidos por las unidades, accionan con aquellas sobre lo físico, por cuanto las otras tienen casi un sistema evolutivo que sirve, la mayoría de las veces,
para la reposición del desgaste físico que se produce y su convivencia en el mundo terrenal. Por medio de la producción y del consumo encarnan y desencarnan, dan vida y cooperan en todos los actos que se realizan en las esferas terrenales, un incalculable número de partículas cuya obra no se puede ni prever. Accionan en todos los aspectos desde el funcionamiento fisiológico que le dan al cuerpo, hasta el desgaste que se realiza por medio de la elaboración natural. Tiene suma importancia discriminar, aun en una forma sintética, su actuación benemérita de la cual depende que la humanidad pueda subsistir y no sea exterminada por la falta del material que ésta consume, durante el plazo ya prefijado en su encarnación. En el mundo terrenal continuamente se reponen las partículas gastadas, produciendo por medio de estas la reposición fluídica, tan necesaria como la física, para que no se produzca su exterminación. De esta forma ellas solucionan el problema fundamental de la evolución, pero dan beneficios y también ocasionan perjuicios, porque imprimen en su cometido la característica que espiritualmente tienen. En este orden, a veces son dañinas para la salud y pueden ocasionar enfermedades por su composición rebelde o tóxica al cuerpo, que tiene que asimilarlas, para la reposición necesaria de las que ha consumido. Este proceso que se efectúa dentro del género humano, animal y vegetal, se realiza por medio del sistema digestivo y respiratorio, en cualquiera de aquellas condiciones, no así en la mineral, donde únicamente se origina por el desgaste, pero que no puede ser repuesto en todas sus partes porque es muy fácil que ya no haya en existencia partículas de la consistencia que harían falta para reponerlas. Estos minerales evolucionan pasando a distintas formaciones, y su composición ya químicamente es diferente, estableciéndose de acuerdo al elemento que la fue a animar, pudiendo suplir, en parte, al que antes tenía y que por su progreso ya no existe porque convive en otras esferas habiendo pasado a otras categorías. También en la faz animal se producen cambios por esta vía natural y muchos de ellos no tienen reproducción, porque se van exterminando y desapareciendo del orbe terrestre. Es que las partículas que tenían que animarlos han evolucionado a otra condición más benévola y las que los componían también lo han hecho. Con el ser humano sucede lo mismo, aunque éste conserva su misma formación fisiológica, porque su estética, duración física y fortaleza cambian constantemente y se va acondicionando a la evolución, que, en una u otra forma, tiene que poseer de acuerdo a la composición de su cuerpo y de los elementos orgánicos que se van formando, muy diferentes a los de épocas anteriores. En esta parte científica y de origen espiritual, hay un progreso constante y las constituciones orgánicas tienen desarrollos distintos dentro de plazos muy cortos. Estas pueden avanzar en su agilidad mental y dinamismo físico, pero su resistencia para el trabajo será menor y mayor el desgaste, y deberá realizarlo en menos horas, porque su vida será muy corta por la debilidad y consistencia del material con que está formado el cuerpo. De acuerdo a esto se eliminaría su encarnación en muy poco tiempo, pero tiene una gran compensación porque si bien es frágil y cualquier eventualidad lo puede poner en peligro, el caudal de labor es muy superior al de otras épocas, porque aumenta en una proporción del doble cuando no del triple que realizaba antes. Esto lo ejecuta por la agilidad mental que posee en todo instante y que hace que el esfuerzo rinda suma utilidad, evitando pérdidas inútiles, simplificando y perfeccionando los elementos, con menos trabajo produce en una vida lo que antes le haría falta varias. Esto tiene mucha importancia porque el desarrollo de la raza humana va a aumentar el coeficiente de necesidades y la producción tendrá que multiplicar su cometido para abastecer y poder suplir lo que sea necesario. Si esto se realizara en la forma rudimentaria de antaño sería un problema insoluble. Sin este progreso, debido a las grandes colectividades, se producirían en las épocas del año donde el frío o el calor trae las pestes y calamidades, desastres enormes que pondrían en peligro la salud de millones de seres a los cuales el adelanto en la higiene corporal y física ha evitado estas calamidades. La producción, con los métodos científicos,
que se realiza lo que antes el esfuerzo del hombre no podía hacer ni prever, evita que en una u otra forma el hambre los devaste, y dentro del mismo orden de cosas están los adelantos que permiten acumular los alimentos necesarios para que no se descompongan y que llegado un momento, cuando no los puede producir la tierra, cubran las necesidades. En esta condición la partícula y la unidad tienen más facilidad de vida porque el progreso y la evolución les han permitido dentro de su desarrollo, un mejor confort que las defiende de los sistemas climáticos que podrían perjudicarlas en una u otra manera. El mundo espiritual es un reflejo del material pues vive sus mismos sufrimientos y pasiones. Año 1955. Escuela Científica Basilio, culto espiritista, inscripta en el registro de cultos número 209. Si te gusta este canal, puedes dejarnos tus comentarios, realizar sugerencias, y acompañarnos a seguir evolucionando fraternalmente. Paz profunda.